Bueno, vamos a cortar esta cadena porque como se ve acá está muy larga y acá atrás no tiene más para ajustar. Se hizo tope en el cuadro, la guía del cuadro se hizo tope para tirar la rueda para atrás. Esta cadena así como está se sale porque está muy larga, así no tiene que estar. Como no tiene para estirar, entonces lo que hay que hacer es cortarla, sacarle un eslabón. Así que vamos a ver, yo tengo acá para cortar la cadena. Se puede usar una llave para cortar cadena también, pero vamos a hacerlo de esta manera, con la bici así, algo simple que lo pueden hacer cualquiera, en cualquier lugar. Así que ya voy a sacar la cadena acá, sacar acá y la vamos a hacer acá en el suelo. Vamos a sacar la cadena. Lo primero que vamos a hacer es mirar si tiene puesta la unión, porque si tiene puesta la unión la podemos sacar de ahí nomás, de la unión, es más fácil. En este caso parece que esta no tiene la unión. Si no tiene la unión, entonces vamos a agarrar y lo cortamos de cualquier lado. Vamos a poner esto que se vea bien. Ahí. Vamos a apoyarlo en algo. Capaz que lo apoyamos con este martillo. Yo uso una tuerca, puede ser cualquier cosa que supere esto, para que el eslabón que sea más alto que la cadena, para que el eslabón pase para el otro lado. Así que agarré de cualquier lado. Ahí me queda medio bajo, voy a poner más alto. Y vamos a golpear. Voy a golpear para que el eslabón quede al ras y después le voy a coger. Ahí, una vez que quedó al ras, con esto que yo hice, esta herramienta, puede ser cualquier punzón, cualquier clavo. Lo que yo hice es el punzón hacerlo a medida del eslabón. ¿Para qué? Para que no me pase el eslabón, para que me pase el otro lado del eslabón, si no lo pierdo. Ahora vamos a ver cómo queda. Entonces queda justo para después unirlo. Ahí está. Ahí cuando yo saco, ahí me queda el eslabón para poder unir. Yo saco y el eslabón, el perno del eslabón quedó adentro. Me sirve para volver a unir, porque si esto sería más largo, ahí está la medida. Tengo la medida. Vamos a mirar acá. Sería la medida. Si este sería más largo, el perno, cuando yo golpeo va a zafar, va a salir. Y después me va a costar mucho poner el perno hacia de vuelta. Bueno, este lo vamos a dejar para hacer la unión, que viene a ser el macho. Y después tengo que cortar y buscar que quede la hembra. Como cortamos quedó así. Cuando vamos a sacar un eslabón, sacamos en realidad dos, se saca este y este. No tiene que quedar de vuelta la hembra, que como este. Así no tiene que quedar, pero tengo que cortar uno y dos eslabones sería. Así se cuentan los eslabones de la cadena. 1, 2,
Ayer una cadena que dice cuántos eslabones trae. Bueno, tengo ninguna cajita por ahí de cadena donde dice la cantidad de eslabones, porque en la cadena trae en la caja la cantidad de eslabones y se cuenta así los eslabones: 1, 2, 3, se empieza acá: 1, 2, 3, 4, 5. Por lo general estas cadenas comunes son de 108 eslabones, la de 18 de 116 y así. Bueno, entonces vamos a poner de vuelta acá y cortamos. Vamos a cortar ahí. Ya está. Ya con esto que cortamos ya va a tener que dar bien la cadena. Vamos a tener para estirar, seguir estirando. Ahí está. Ahí yo saqué y me quedó la parte de la hembra brownie. Saqué, que se dice sacar un eslabón, se dice. En realidad se saca 2. Ahí está. Ahora la voy a unir. Puedo unir acá también. Que mira que pase bien. Te pongo a unir con una pinza, que pase bien el perno. Que pase bien de los dos lados, quede parejo y ya está eso. Una vez que pasó, ahí pasó bien y está bien del otro lado. Vamos a aflojar un poquito y vamos a poner la bicicleta a ver cómo queda. Voy a buscar un trapo. Así ponemos la bici. Primero vamos a aflojar acá las tuercas porque no va a ceder la cadena. Ahí está. Vamos a aflojar los lados también. Ahora sí ponemos primero ponemos el piñón y después pasamos por la cadena. La corona, la parte de arriba. En este caso porque no es contrapedal. Bueno, si es contrapedal lo mismo porque no vamos a poder poner. Lo que quise decir que la contrapedal sí tengo que poner siempre por arriba, porque no podemos hacer para atrás. En esta que son de piñón libre podemos empezar por abajo o por arriba lo mismo. Eso es lo que quise decir. Creo que afloja más del otro lado. Ahí está. Así salió el piñón. Vuelvo a poner el piñón. Ahí está. Siempre tiramos la rueda para adelante para que no cueste tanto poner la cadena por ahí. Si hacemos mucha fuerza no cuesta,
tiramos la rueda para adelante y listo. Ahora sí podemos ajustarla. Vamos a tirar acá. Ahí que está la cadena así. Ajustamos de un lado primero. Ajustamos más o menos. Miramos. Ahí está muy tensa la cadena. Aparte nos damos cuenta cuando está muy tensa porque el pedal se pone duro. La parte más tensa, ahí está blando y acá está duro. Eso queda así porque está ovalada la corona o está ovalada el piñón. Acá queda tenso y acá flojo. Entonces ajusto acá y centro la rueda acá con la mano. Con la otra tuerca centro acá. Acá tiene que ir en el medio la rueda. La tiro con la mano y ajusto. Bueno, ahí tengo ajustadas las dos ruedas y veo cómo queda. Ahí quedó, se aflojó más. ¿Qué pasa cuando la rueda la tiramos para este lado? Afloja un poquito la cadena. Por eso siempre tengo que ajustar de este lado del piñón y después del otro lado. Ve cuando tiramos un poquito de rueda para acá, seguramente ahí se aflojó un poquito. Soltó un poquito, pero está ajustada la cadena. Porque ahí está ajustada, ahí está floja. Ahí está ajustada. Eso pasa porque está ovalado el piñón o ovalada la corona. Entonces ahí, una vez que queda, sí ajusto del todo la tuerca. Las dos tuercas. Y ahí ya no se va a salir más. Ahí quedó. Lo sacamos ya con el abón y tiene todavía margen. Acá le queda margen para seguir. Ahí le queda margen para, si la próxima se afloja un poquito, que se va a aflojar seguramente, porque se estira la cadena, ya está usada. Agarramos y ajustamos acá nomás, tenemos mucho margen. No tengo que andar cortando de vuelta ni nada, porque ya la próxima esta cadena no se ve ahí, ya se la cambio. Ahí queda ajustada la cadena y cortamos, sacamos dos de la buena. En este caso, que se dice sacar un eslabón.